Hola, buenas noches, bienvenidos a Educación Viva. En esta ocasión tenemos un video muy especial, una charla con la licenciada Claudia, que nos va a apoyar en el tema de educación en la música. Y bueno, para presentar a nuestra excelente invitada, voy a darte la bienvenida, Claudia. Ella es licenciada en Educación Musical, es fundadora del Ministerio Musical Nuevo Canto y del Centro de Estimulación Temprana La Casita Musical. Es también autora de varios métodos de estimulación, iniciación y desarrollo instrumental. Gracias, Claudia, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, chicas, por invitarme. Para mí es un placer, es un privilegio y un gozo. Gracias, Claudia. Y bueno, me gustaría poner un poquito en contexto. Estas pláticas comenzaron en noviembre del año pasado. Nuestros primeros invitados fueron Rafael y Janet, quienes hablaron de la poesía. Y es importante recordar aquí porque justamente comenzamos a abordar las artes en la educación. Ya hablamos sobre la poesía y creo que va muy relacionada al tema de hoy en cuanto a que los niños nacen con un instinto poético, pero este instinto poético nace con ellos porque somos seres musicales y creo que es muy bonito recordar esta parte. Desde el vientre de nuestra madre hemos sido expuestos a la música con el ritmo del latido del corazón de la mamá, y de hecho cuando nosotros pues ya estamos en los brazos de mamá, creo que un instinto también se despierta en la madre de cantarle al bebé, y así es que se puede seguir esta secuencia, ¿no? Del sentido musical que tenemos. Y bueno, estas entrevistas tienen el propósito precisamente de poder conectarlo con los cursos, pero más allá de conectarlo con un curso es que los papás puedan entender la importancia de por qué incorporar las artes en la educación, de por qué hacerlo de una manera cuidadosa desde que los niños son muy pequeños, en una manera de exponerlos a una relación desde que son chiquitos. Así se van formando, y vemos también aquí la importancia pues de no recaer en una educación utilitaria como es la que vemos hoy día, en la que si no se presenta un fin material, o si no se puede materializar esto que están aprendiendo, pues no funciona. Es así como entonces lo toman como una materia extracurricular que la añaden al programa, pero que en realidad está perdiendo el propósito de no solamente funcionar como una salida segura para las emociones, sino también para formar el carácter de los niños y de los jóvenes que son expuestos a estas artes, ¿no? En este caso a la música. Y bueno, me gustaría aquí pues recordar un poco que Charlotte Mason hablaba sobre el tema de la música y cómo es que la primera experiencia que un niño tiene con la música, pues la tiene desde que nace, ¿no? Pero después de ahí, entonces nosotros como papás podemos cortar este hilo que va siguiendo el niño en su ritmo, pero lo entorpecemos muchas veces. O sea, lejos de estimularlo, lo entorpecemos cuando relacionamos la música directamente con aprender un instrumento musical, ¿no? Por ejemplo. Y esta parte es, creo que una de las de mayor cuidado, porque podemos ver que diciendo Charlotte Mason que la educación es la ciencia de las relaciones, ella nos invita a que el niño entonces forme una relación primero con la música, y no solo con la música, sino en general con todo el conocimiento. Y bueno, la apreciación entonces aquí es algo muy fundamental, es parte de lo que el niño tiene que hacer cuando está en sus primeros contactos con la música. Y es por eso que de aquí me surge la primera pregunta para ti, Claudia, que es cómo podemos estimular musicalmente al niño desde su edad más temprana. ¿Cómo lo podemos hacer, Claudia? Bueno, tú mencionabas algo bien importante. Creo que si partimos de esa premisa de entender que todos los niños son niños musicales o todos los seres humanos somos seres musicales, entonces es únicamente
proveer a esos niños las experiencias musicales. Ahora, es cierto que un bebé pues no tiene desarrollada su coordinación fina, su coordinación motora, entonces no puedes determinar o desarrollar ciertas habilidades técnicas de un instrumento, ¿no? No podrías decir, bueno, voy a enseñarle al bebé a tocar el violín, pero sí puedes desarrollar la apreciación por el violín. Todos los niños en su primera infancia van a absorber el entorno que tú le proveas. Entonces, si queremos que ese niño desarrolle musicalmente toda su habilidad, entonces tenemos que exponerlo a experiencias musicales de valor. Entonces, el hecho de que la mamá y el papá se reúnan y canten y oiga a los niños, a otros niños tocando, cantando, observando cómo se hacen ensambles y escuchando diferentes armonías, todas esas experiencias que nosotros proveamos para el niño en su primera infancia va a determinar el gusto y la apreciación y la inclinación por eso. Entonces, exponer y proveerle experiencias musicales es bien, bien importante. Número 2, la constancia. O sea, no es como decir, bueno, voy a llevar a mi bebé a un recital de piano, ¿no? Y lo llevan una vez al año y los demás meses y semanas ninguna experiencia. Entonces, no se trata de eso, se trata de ser constantes en proveerle al niño esas experiencias porque el niño aprende a través de la repetición. Confianza, fortalece algo aprendido. Si ustedes utilizan una canción en la familia, yo me acuerdo muchísimo de esto porque cuando viajábamos, mi papá, cantábamos una cancioncita, caminando, caminando, para que... Yo me acuerdo de esa canción tanto porque cada vez que subíamos al carro, cada vez que íbamos a caminar, mi papá empezaba, caminando, y se nos quedó, o sea, a todos mis hermanos y a mí, esa canción era parte de nosotros y significaba viajar, nos toca caminar, porque la repetía tanto que la hicimos, la asimilamos perfectamente. Entonces los niños, si ustedes proveen una experiencia, una canción, un hábito musical, el niño la va a absorber, asimilar y la va a tomar como suya propia. Y el cuarto punto es el estímulo correcto, el estímulo positivo, porque los niños van a intentar lograr repetir o hacer lo que produzca una reacción positiva en su mamá o en su papá o en las personas que tienen un significado afectivo para él. Entonces, si la mamá y el papá hacen una expresión de asombro, de alegría, de regocijo cuando el niño empezó a dar sus primeros balbuceos, entonces él va a querer intentarlo porque busca esa expresión de aceptación, de amor, de aprecio, ¿no? De alegría en sus papás. Entonces, creo que esos son 4 factores bien importantes para desarrollar musicalmente al niño. Es proveerle esas experiencias musicales constantemente, repetirlas en casa todos los días y darle refuerzos positivos. Muy bien, lo hiciste muy bien, qué bonito. Esas expresiones es como la gasolina para un coche, él va a querer hacerlo. Una de las cosas, de las razones por las que muchos niños no persisten en el desarrollo de una habilidad técnica de un instrumento es porque ya se pierde
esa connotación de emoción cuando logra algo y damos por sentado de que, pues sí, es tu responsabilidad, tienes que practicar, es que no lo haces rápido, es que todos los días tienes que hacerlo, y se vuelve cansado, ya no se vuelve interesante. Entonces, creo que eso es bien importante. En la primera infancia, esa es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado los papás, y exponerlos a experiencias en el área de exponerles a experiencias musicales. Hay que ser selectivos, o sea, no toda la música es correcta. Podemos usarla para estimular a los niños. Entonces, creo que eso es otro punto. Pregunta habla acerca también pues del entrenamiento del oído, ¿verdad? Y sabemos por medio de la pedagogía Charlotte Mason lo importante que es la observación y el aprender a observar como parte de la atención, como un hábito, pero hemos dejado un poco de lado el asunto del oído. Entonces, ¿nos podrías dar algunas pautas o algunos consejos en el entrenamiento del oído de los sonidos? Por favor. Sí, claro que sí. En realidad es bien importante entender que el primer sentido en desarrollarse en el vientre de la madre es el auditivo. Entonces, el niño no puede ver, no sabemos, no está seguro la ciencia si puede sentir o probar o sentir el gusto, pero puede escuchar perfectamente. Entonces, al 6º mes de gestación, un bebé intrauterino puede escuchar e identificar el sonido de la madre. Es bien bonito, es asombroso, es maravilloso. Entonces, el hecho de que un bebé pueda determinar y distinguir el sonido e incluso darle un contexto, porque pudiera sentir cuando la mamá habla fuerte, enojada, o puede escuchar la voz estridente de un papá cuando está gritando de alegría, y esas sensaciones que se produce al escuchar un lenguaje y entenderlo, se puede tener desde el vientre. Entonces, es muy importante que los papás puedan trabajar en el entrenamiento auditivo de sus bebés, hablándoles. El hecho de que la mamá y el papá tome tiempo para cantar, para mencionar versículos, rimas, leer al niño. Todas esas actividades que estimulan el sentido auditivo hacen que el niño vaya asociando y teniendo un sentido rítmico, por ejemplo, en el caso de la poesía, pueda ir percibiendo la prosa, las terminaciones de la gramática en una poesía. Todo eso se adquiere con el oído. O sea, eso lo puedes entender y puede tener significado y expresión. Hubo un experimento que hicieron con niños, con 8 niños, que les pusieron a escuchar desde el 6º mes de gestación una rima que es 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos, tan, tararán, tan. O sea, es esa rima. Y cuando nacieron los bebés, a los 4 o 6 meses, los pusieron con otros niños que no habían escuchado esa rima. Y estaban solos en un área y empezaron a sentirse incómodos, a buscar a su mamá, y empezaron a llorar todos los 16 niños. Pero pusieron la rima grabada que habían estado escuchando esos 8 niños que fueron expuestos al experimento, e inmediatamente reaccionaron buscando la fuente sonora. ¿Dónde estaba? ¿De dónde viene esa rima? Porque la identificaban. Y hasta ahí, hasta ese momento, lograron entender que el niño
tiene memoria auditiva. O sea que la memoria auditiva se adquiere dentro del vientre, se empieza a desarrollar dentro del vientre y se sigue desarrollando aún afuera. Y ustedes pueden, ustedes como madres mucho mejor que yo, porque ustedes han vivido con sus bebés y saben cómo reaccionan los niños cuando los llevan a un espacio que es sobreestimulado de sonido. El niño tiende a rechazarlo y a llorar, porque eso no le produce gozo, le produce inquietud, estrés, y eso es malo. ¿Por qué? Porque no estamos asociando la música con una seguridad y un ambiente de paz, de relajación. Entonces, creo que es bien importante desarrollar el oído de un niño desde el vientre, proveyéndole experiencias musicales como rimas, cuentos, canciones, hablándole, y el niño va a recordarlo. Cuando nazca, no se va a dar cuenta, pero ese niño recuerda todo eso. Hay otro ejemplo, una anécdota de una chelista que a mí me impactó mucho, porque durante su embarazo estuvo practicando un concierto para creo que un teatro, algo así, una asociación, no recuerdo bien. Entonces era cierto concierto bien determinado con 3 partes, era creo que era una sonata. El caso es de que cuando ella dio a luz, pues ya el niño empezó a crecer, ella le empezó a enseñar cello. Y como a los 6 años, pues el niño aprendió muy rápido, siendo de padres músicos. Y lleva al niño y le permite a la maestra y dice, ¿sabes qué? Yo ya no le puedo dar clases, sigues tú dándole clase al niño. Y dijo, sí, claro que sí. La maestra lo toma y le dice, ¿sabes qué? Te voy a poner una pieza, un concierto para que toques. Y la maestra empieza a tocar la melodía del concierto y le dice al niño, ¿lo quieres intentar? Y entonces toma el cello, el niño toma su cello y empieza a tocarla toda. Y entonces la maestra se queda, pero si es la primera vez que vamos a abordar esta pieza, ¿cómo es que tú ya estás tocando todo el concierto? Entonces va y le habla a su mamá, oye, tu niño se sabe todo el concierto, ¿cómo es posible eso? Y él dice, ¿qué concierto es? Y le dice, ya le da el nombre y dice, pues es que ese concierto es el que estuve practicando durante todo mi embarazo. Entonces el niño podía recordar la melodía y solamente empezó a tocarla de memoria. Así que desde bebés podemos desarrollar el entrenamiento auditivo siendo bien cuidadosos en proveerle silencio y la música es parte de su formación al proveerle las rimas, las canciones de cuna, las lecturas, todas esas experiencias que el niño pueda tener va a ayudar a que el niño aprenda a escuchar, a discriminar, a apreciar y a adquirir esa memoria. Cuando un adulto es desafinado, es muy común eso en México, no solamente en México, en toda Latinoamérica hay mucha desafinación. Y el problema no es en los adultos, sino en los niños, porque cuando los padres cantan, el niño aprende que naturalmente hay alturas en los sonidos. Y si nunca escucha cantar o lo único que escucha cantar es, por ejemplo, las rancheras o no sé, música de adultos, de hombres que cantan con su voz masculina, que él no puede imitar porque es una voz blanca, entonces es difícil que el niño explore su capacidad vocal. Y lo único que pueden hacer las mamás
es, bueno, yo no sé, te voy a llevar a donde sí, porque eso me pasa mucho a mí en las clases. Vienen mamás y yo las escucho cantando y digo, ay. Pero cuando empiezan a cantar, imitando al maestro, a la maestra, entonado, entonces el niño va imitando. A él no le importa cómo canta su mamá o cómo canta la maestra, ni puede distinguir la diferencia, pero él o ella imita, y al imitar empieza a sentir cómo su voz puede subir o puede bajar. Y ahí empieza a adquirir memoria auditiva y el cerebro va registrando ese sonido y entonces después naturalmente lo saca. Es como que ¡fum! Salió. Ayer estaba con una clase y me dio o sea, me emocioné mucho porque era un niño de 2 años que no puede ni hablar. Y estábamos viendo la altura de las notas, de las 5 primeras notas. Do, re, mi, fa, sol. Y al llegar al sol, el piano hace sol, fa, mi, re, do, para que salten. Y entonces el niño nada más se emociona y nada más cantaba cuando iba subiendo. Y al llegar a la última, él, sin que nadie se lo dijera, solamente oyéndolo, él hizo tarararán. Eso hizo. Y yo me sentí tan emocionada porque dije, siente cómo el sonido bajó. Y aunque su mamá no lo entiende ni lo canta bien, pero el niño lo está haciendo porque lo ha estado escuchando todos los días en las clases que tenemos grabadas. Entonces, creo que eso es bien importante, que las mamás puedan y papás puedan desarrollar el sentido auditivo, la memoria auditiva, su apreciación a través de los sonidos en un niño, porque eso va a ser natural. Después de adulto no va a tener ningún problema de cantar, de tocar o de reconocer el lenguaje musical porque lo hizo desde temprano. Sí, es cierto. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que tienes toda la razón. Pues sí se ha comprobado esto. Justamente en poesía veíamos que como el niño nace con un instinto poético, o sea, naturalmente, pero a falta de estimulación es que el niño lo pierde, ¿no? Es que pierde este sentido de lo poético, y en la música pues pasa algo muy similar, ¿no? Porque, o sea, posiblemente una persona que, como tú lo comentas, ¿no? Que desde el vientre fue expuesto a la música, puede desarrollar habilidades naturales para la música. O sea, eso es cierto, pero la falta del entrenamiento va a hacer que esto se pierda, ¿no? Entonces sí necesitamos como papás ser muy cuidadosos de presentar, como dices tú, estas experiencias y muy tempranamente, porque ya lo decíamos al principio, ¿no? Ellos nacen como seres musicales, pero a medida que van creciendo, la mamá también va perdiendo como que esta chispa de cantarle, de ponerle música, y entonces pues estas habilidades se pierden. De hecho, Charlotte Mason en el volumen 1, que es Educación en el Hogar, ella comentaba que una parte muy importante del entrenamiento del oído y de la voz, o sea que es muy enfocado al entrenamiento físico, es, por ejemplo, temas muy sencillos como la pronunciación. O sea, en ese simple hecho de la pronunciación, de pronunciar una palabra una vez y que el niño la repita, se desarrolla el oído, ¿no? El uso de un lenguaje. De hecho, aquí hay una cita que dice: enseñar oralmente otro idioma es invaluable para el entrenamiento del oído y la voz. No, va muy relacionado. Pero como papás, pues ciertamente hay muchas formas en las que podemos entrenarles el oído, y como lo dices tú, o sea, con cosas muy naturales, en un proceso muy natural en el que nada es forzado, sino como que envuelve, ¿no? Charlotte Mason hablaba que el ambiente, la atmósfera del hogar del niño es un instrumento educativo de mucho valor. Entonces, esta parte me suena. Y justamente hablando del lenguaje poético, mira, en poesía, por ejemplo, lo vimos así, ¿no? El niño tiene un instinto poético, va creciendo y este instinto se va acabando por falta de estímulos, pero también el lugar que ocupa la escuela para matar este instinto poético es que le corta al niño, por ejemplo, con un lenguaje literal,
este instinto, ¿no? O en el uso de un pensamiento lógico también, ¿no? O sea, les hacen pensar tal cual son las cosas y entonces los niños van perdiendo esta creatividad, esta imaginación que son muy de la poesía, ¿no? Y en este caso, que vemos muy similar el tema del arte en cuanto a la poesía, ¿cómo podemos o qué consejos nos puedes dar, Claudia, para poder estimular y ayudar al entrenamiento de su oído desde que son muy chiquitos? ¿Qué consejos nos puedes dar? No solamente del oído, también de la voz, porque sabemos que son dos elementos que van también muy unidos. ¿Verdad? Ok, hay algunas acciones prácticas que deberían de llevarse a cabo en el hogar. Número 1, empezar cantando. Siempre cantar, llenar la música llenar el hogar de canto. Yo creo que eso es bien importante. El canto en la casa, escojan una canción que canten cada vez que, si son familias cristianas, eso es muy bueno, porque por lo menos una vez en la semana tienen que cantar. O sea, ir y congregarse y cantan. Bueno, suponiendo que no son familias religiosas o que no se congregan en ninguna iglesia, entonces por lo menos tengan canciones dentro de la casa que estimulen la adquisición de la poesía y de la melodía, porque esas dos cosas son bien básicas. La melodía, una canción es una poesía cantada. Entonces, el hecho de que tengan ustedes una canción que puedan identificar, reconocer, cantar, asociar con alguna actividad como antes de comer o como después de, o antes de dormir, eso es ideal. Ahora, otra cosa que es bien importante es adquieran, como le decía, deciré ese rato a la pregunta que mencionaba, es de que adquieran música que desarrolle en el niño el interés y por lo menos el hecho de que el niño esté envuelto escuchando música todos los días, música correcta, música apropiada, música que ayude a su cerebro a ir comprendiendo ese lenguaje musical, ese acervo ese acervo de literatura musical, porque en realidad la música es comunicación. Y hay muchísima música de las que ustedes pueden echar mano, en donde el niño aprenda, mira, ese es el elefante y ahí va un león. Mamá, eso son hormigas, o mamá, eso es un caballo, papá, eso es esto. Entonces, el hecho de que ustedes provean ese tipo de música, cuando hay un concierto, que ustedes los lleven, que en casa, yo he conocido familias de verdad, mi perrito está ladrando, lo siento. Hay familias que cantan tan naturalmente melodías y armonías, tan fácil y que produce que sus hijos y sus nietos tengan la misma habilidad auditiva, porque eso es algo que se adquiere. Ahora, Lili, tú decías algo importante, es cierto, se pierde, pero cuando tú no lo desarrollas en la primera infancia, es difícil adquirirlo como adulto, pero la entonación, me refiero a la entonación y la apreciación, pero puedes lograrlo, nos cuesta más. Yo ya empecé a los 17 años a estudiar música. Y yo decía cuando estaba estudiando, ¿por qué no mi mamá me empezó de niña? ¿Por qué no me dijo, vas a hacerlo? Es que tienes que hacerlo. Porque nuestra cultura es creer que la música es para algunos, o sea, los que tienen talento. Los que tienen talento pueden aprender un instrumento, no todos, ¿no?
Y no, todos. Yo no he visto a una mamá que cuestione, ay, no sé si mi niño va a aprender a leer. O sea, no sé si el niño tiene talento para la lectura o para la escritura. ¿Quién sabe? Yo creo que su manita no le va a dar para escribir. O sea, ni siquiera nos cuestionamos eso, lo damos por hecho. Él va a aprender porque va a aprender. Así debería ser la música. El niño va a aprender y va a desarrollar su habilidad musical independientemente para lo que se vaya a dedicar como adulto, para ser doctor, ingeniero, mamá, lo que vaya a ser, economista, no sé, pero va a aprender a comunicarse a través de un instrumento. Y eso nace naturalmente, es un proceso que el niño lo va a adquirir naturalmente al ver a su mamá tocando un instrumento. O sea, porque hay familias que dicen, es que este niño de 2 años agarra cualquier cosa y se lo pone aquí y quiere tocarlo porque cree que es violín. Porque lo ha visto. Lo ha visto de su mamá, lo ha visto de su papá, de sus tíos. Y el niño quiere imitarlo. Así es todo en la vida. El niño va a imitar lo que observa, lo que le rodea. Por eso Shinichi Suzuki, un pedagogo que creó un método basado en la metodología de la lengua materna, él decía, rodea al niño de lo que quieres que el niño aprenda. Porque si el niño está rodeado por eso, él va a producir lo que le rodea. Va a ser el fruto de su entorno. Y así es. Entonces, creo que eso es importante. Cantar. Las familias deberían de estar llenas de música, de canto, de expresiones musicales que favorezcan el desahogo de su corazón, el desahogo que haya un tiempo en el que en ese tiempo vamos a estar juntos. A mí me encantan las clases de estimulación musical porque es un tiempo en el que la mamá y el papá están con el niño y están jugando y cantando y explorando los elementos del sonido. Y lo están disfrutando y el niño disfruta cuando ve a sus papás disfrutando con ellos. Sí, sí, Claudia, la verdad es que esto que dices me ha llamado mucho la atención porque es cierto, o sea, se piensa que la música nada más es como para las personas que tienen talento, que muestran algún tipo de habilidad musical, pero no es cierto, o sea, no es que la educación musical va a ser a todos músicos profesionales, ¿no? Pero la educación musical sí nos va a permitir desarrollar y entrenar un oído que nos permita disfrutar la música, apreciar buena música, el poder tener ese acercamiento a la música y que nuestros hijos, en este caso, que son los que primeramente, creo que ahora ya estamos como que en la conciencia de formarles un oído musical, aun si no fueran a ser profesionales en la música, pues qué importante. Esto me llama mucho la atención porque va muy alineado, o sea, Charlotte Mason decía que independientemente, o sea, no es que a los niños se les forma para ser por lo menos no durante la primera infancia o los primeros años escolares para ser expertos, ¿no? Sino para que ellos aprendan también, además de entrenar sus oídos, a entrenar sus manos, a entrenar su voz. O sea, hay muchas habilidades que van muy unidas a este proceso, ¿no? O sea, creo que me llama mucho la atención por ese lado. Y bueno, Desiree, ¿tienes otra pregunta? Claro, sí, definitivamente una educación Charlotte Mason pues va dirigida a desarrollar todo el potencial, ¿no? Posible y abrir tantas puertas como sea posible a la relación con el conocimiento. Y sí, la siguiente pregunta es también muy relacionada con el entrenamiento del oído y la voz, pero vamos a un tema un poquito más específico y es la enseñanza de la música a través del solfeo, porque incluso en la pedagogía Charlotte Mason se menciona, ¿no? El solfeo. Esto conlleva muchos beneficios cognitivos, incluso en la decodificación, por ejemplo, de símbolos, ¿no? Con las manos, varias habilidades cognitivas. Entonces, pues precisamente nos gustaría, Clau, que nos hablaras acerca de la importancia del solfeo en la educación musical, por favor.
Ujú. En realidad, el solfeo es entender o dar significado a los símbolos escritos con los que yo puedo tomar y comunicarme mundialmente, porque esto es universal, o sea, la música es bien universal. Yo puedo estar en China o en Israel o en Australia o en África, y si alguien puede entender el lenguaje de signos de la música, entonces puede comunicar una partitura, ¿no? Ahora, hay un proceso de entender ese código, ¿no? De dar sentido a ese código. Y ese proceso se adquiere naturalmente. Y cuando se adquiere naturalmente es más fácil, porque decía el ejemplo, cuando tú no tuviste ese acercamiento a la música, no, la música es tan lógica y tan natural en nosotros que podemos sentir, la absorbemos y la comunicamos sin entenderla. O sea, llega al alma antes de que al cerebro. Entonces, si enseñamos al niño desde niños, el niño aprende la estructura armónica sin que sepa qué es armonía. El niño aprende una estructura tonal sin que sepa qué es eso. Naturalmente lo adquiere. Por ejemplo, el pulso o el ritmo que hay en una canción tiene conceptos y cada parte tiene su nombre. Pero si el niño lo canta, lo juega, lo brinca, lo grita, lo desmorona con todo lo lúdico que él pueda hacer con esa música, el niño lo va a entender, no lo va a entender, lo va a asimilar, bueno, sí, a entender, y después se le da el nombre. Es solamente ponerle nombre a los conceptos que ya manejamos. Eso hace un buen pedagogo musical, porque por eso causamos frustración en los niños, porque cuando enseñamos algo sin que lo haya vivenciado, tiene que pasar por la mente primero. Y entonces es como, a ver, esto es un cuarto, entonces si una negra está dividida, entonces es un entero, y entonces, y empieza a ser, aunque es matemático, pero es un proceso mental sin haberlo vivenciado. Y es más difícil, es un proceso de enseñanza menos inductivo. La música es tan fácil de asimilar que el niño lo puede tocar y lo puede cantar sin que sepa el término. Cuando ya llega el momento de que tiene que entender que este es do, re, mi, fa, sol, la, si, y que hay un tono, semitono, tono y otro semitono, por ejemplo. Ah, eso es lo que he estado cantando, qué fácil, pero eso yo lo puedo hacer. Es muy fácil, sí, pero un adulto que no lo ha visto, hay que enseñarle, no, ese no es do, es do, oh, no, ese no es el do, es y es más difícil. Entonces, es bien importante el solfeo, es bien importante la teoría, pero se adquiere naturalmente. Es como el niño que aprende a hablar y no entiende gramática, pero llega a adquirir una muy buena gramática y después ya nada más, este es el sujeto, este es el predicado, este es un sustantivo, y después adquiere el término, pero no es que no lo había manejado antes, sino que lo ha usado durante toda su infancia y solo va a adquirir vamos a bautizarlo y él ya lo va a dominar. Entonces, eso es lo que yo creo que es bien importante, enseñarles la teoría
y el tecnicismo o todos los términos que son indispensables para tocar un instrumento. Y en realidad la música es tan noble que cualquier instrumento sirve. Cualquier instrumento de percusión con cualquier instrumento de percusión podríamos aprender el ritmo. Con cualquier flautita podríamos aprender una melodía. Bueno, flauta afinada, ¿verdad? Podríamos aprender a leer notas, la melodía de una partitura o el ritmo de una partitura. Y eso se adquiere si desde el principio empezamos, el niño va a tener ansias de aprender, va a querer seguir. Yo tengo niños de 3 años que dicen, ya, quiero piano. Miss, ¿cuándo empezamos con piano? Y me dicen que quieren piano o violín, porque la mamá quiere el violín y ellos también. Así que creo que eso es parte de un proceso. La teoría, el solfeo, es parte del desarrollo que va a tener naturalmente el niño, porque va a ir aprendiéndolo, porque lo ha estado cantando, lo ha estado jugando, aplaudiendo, y entonces ya nada más va adquiriendo el término, porque es subjetivo, y luego se pone el nombre, ¿no? Se identifica. No sé si fue claro. Sí, fue muy claro. Fue muy claro y de hecho nos evoca, sí, estoy segura que a Desiree igual, el tema de la educación es la ciencia de las relaciones, precisamente porque como ya lo comentaba yo en un principio, ¿no? No podemos esperar que nuestros hijos tengan un buen contacto con el conocimiento cuando no lo han vivido, ¿no? Cuando no han sentido esta familiaridad con él. O sea, es como que imposible el que podamos llegar a una fase después de que lo entiendan, ¿no? O sea, como bien lo dices, y me sonó mucho también a la parte en cómo se aprende la gramática, ¿no? En el método de Charlotte Mason, en el que los niños, por ejemplo, no tienen contacto con lecciones formales de gramática hasta después de los 10 años, porque durante los primeros años la misma lectura y el mismo copiado va a hacer que ellos abstraigan las reglas gramaticales, la estructura de una oración y todo lo demás. Y así me suena mucho a lo que estás comentando, porque precisamente lo natural es relacionarte, es conocer el todo completo, ¿no? Y algo que veíamos con Desiree es que el pensamiento sintético va a ser precisamente que tú tengas el concepto del todo antes de empezar a descomponerlo o a estudiarlo por partes, ¿no? Entonces tienes la visión así como unificadora del conocimiento de lo que estás aprendiendo o con lo que te estás relacionando, y ya después viene la otra parte en la que ya empiezas a estudiarlo, ¿no? Y esto va muy relacionado a la siguiente pregunta, Claudia, en la que precisamente ya viendo cómo se da naturalmente la música en las personas desde que nacemos, cómo se va desarrollando esta capacidad y el entrenamiento del oído y de la voz, pues es necesario de seguirlo estimulando durante los primeros años. Entonces, ¿en qué momento es bueno formalizar una lección de música, no? Como lo dices tú, o sea, ¿en qué momento ya puede el niño comenzar con la parte de la teoría musical o incluso de aprender un instrumento? ¿En qué momento, Claudia? Bueno, yo sugiero a todos los padres, a todas las familias que comiencen con la disciplina de la música desde bebés. Entonces, que determinen un día en la semana para adquirir supervisión o adquirir asistencia musical de algún maestro especialista, que ya sea parte desde que el niño nace, con clases de estimulación. Por ejemplo, si tienen que ir a un lugar o a un centro de estimulación musical temprana, que vayan, que la música, la adquisición de una habilidad musical permite también aprender a respetar y a escuchar a los demás. El oído se entrena a escuchar lo que el otro está tocando o cantando.
y aprender a guardar mi voz mientras yo escucho una armonía al mismo tiempo o donde yo tengo que esperar para que el otro toque su parte. Entonces, eso es una formación integral que debería lograrse desde temprano y que en los grupos, en las sesiones de estimulación es muy fácil porque pues pones a todos juntos y también no sabía si iba a funcionar cuando empezamos con la modalidad en Zoom, pero funcionó, me asombró el hecho de que el niño tiene que aprender a esperar que el otro participe y que el otro cante y que el otro haga lo que tiene que hacer y aprender a elogiar y aplaudir la participación de alguno de sus compañeros desde bebé. Entonces, eso es algo que se logra en sesiones grupales, pero que se puede cultivar dentro del hogar, yo pienso también, porque tiene que aprender a esperar su turno, no le toca a tu hermano, él va a tocar los platillos, o con las mismas canciones, como en este festival los niños tocarán y luego formarán una orquestita genial, el pandero tocará, y todos silencios, ¿no? 1, 2, 3, el pandero tocará y luego las maracas y cada instrumento entra en su lugar y toca y tiene su participación y todos escuchando la participación de ese instrumento. Entonces son cosas que se van adquiriendo conforme sean constantes los papás. O sea, no una clase en el mes o en el año, ¿no? Sino un hábito musical que se desarrolla dentro del hogar. No sé si contesté la pregunta. Si no, me dicen. Es excelente, muchas gracias. Y pues ya por último, ¿cuál es es acerca de los consejos, Lili? No te escucho. Parece que ya, si hubiera algo más que comentar, creo que es momento de hacerlo. Si tuviéramos algún comentario más que hacer. Sí, era toda esta cuestión. Pues ha sido en verdad muy enriquecedor escuchar a esta experta en música y también muy alentador, ¿no? Desde el aspecto de, pues, de ser madres y esta charla va dirigida a madres también, a padres de familia. Entonces, hemos adquirido muy buenas herramientas para llevar a cabo en nuestro día a día y pues agradecemos mucho tu participación, tu disponibilidad de estar aquí, Clau. Muchas gracias. Gracias a Dios. Yo nada más quisiera animar a los papás porque creo que cuando construimos una casa, estamos con la visión y la expectativa y la esperanza de habitarla y de estar calientitos, de tener algunas comodidades, de disfrutar esa casa. Pero para llegar al punto de disfrutarla hay que invertir. Y es caro, ¿no? Una casa, ¿cuánto cuesta hacer una casa en este tiempo? Cada millar de ladrillo, de bloc, de lo que sea, de adobe o del metro cuadrado de construcción es caro. Y los papás están esforzándose por lograrlo, pero la casa, la ropa, los zapatos, los muebles, el coche, todo es temporal. O sea, todo va a ser corto. Pero la música es eterna. Estaba antes, está ahora y estará en la eternidad. El hecho de que cada papá, porque es cierto, una mamá me decía, no sabía cuántas cosas estoy aprendiendo con mi niño y no sabía que era caro. O sea, el hecho de que yo tengo que comprar instrumentos para el niño. Y eso es bueno porque te limitas a comprar lo que realmente vale la pena. O sea, un iPad.
un juego, un videojuego. En lugar de eso, invierte en lo que es eterno. Así que yo los animo, yo sé que es una inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo, porque no van a dejar al niño solito, ok, ve y estudia tú solito. Cuando yo veo a alguna mamá que le dice, a ver, tú estudias solito a un bebé de 2, 3 años, digo, ay, no, el niño te necesita a ti, ni siquiera me necesita a mí, él te necesita a ti. Si tú vas con él y estás invirtiendo tiempo y dinero y esfuerzo, vale la pena, vas a ver los frutos. Vas a ver los frutos, de verdad. Yo estoy segura que Lili, yo creo que no sé si tiene niños y si los enseñó en la música, ya está viendo frutos. Un pastor, y quiero terminar con esto porque eso es algo que me impactó mucho, un pastor, bueno, un joven se casó con una amiga mía y ella era pianista. Y él nunca fue músico ni musical, y él decía, no, a mí con la música no, yo pasé en la secundaria la materia de música tocando un triangulito, y él decía, yo no sé nada. Entonces cuando nacen sus dos varoncitos, él dijo, no, la música no, esos son niños, necesitan deporte, necesitan formar carácter fuerte, ¿no? Y no quería enseñarles música. Y su esposa le decía, yo quiero que los niños aprendan un instrumento. Y él decía, no, 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 eso es de niñas, no, no. Cuando ellos llegaron a tener 7, 8, tanta insistencia de la mamá, ella dijo, él aceptó, está bien, pues enséñale. Entonces uno empezó a aprender violín y el otro clarinete. Y lo recuerdo mucho porque cuando esos jovencitos tenían como unos 17 y 20 años, estábamos en un campamento de música y ellos eran maestros de ese campamento. Y a su papá le tocaba dar los devocionales. Y cuando el hermano estaba dando el devocional, el primer devocional, estaba con lágrimas en sus ojos y él decía, qué tonto era, cómo no quería que mis niños aprendieran música. A donde yo voy, me preguntan, ¿no vinieron tus hijos? Es que queríamos que toquen. No vinieron tus niños. Y dice, y veo, miren, y él muestra la panza. Esto es lo que me quedó del deporte. O sea, ya no puedo practicar el deporte. Pero mis hijos siguen con música y están siendo una bendición en donde estén. Entonces, creo que vale la pena invertir en estas cosas que son eternas. Así que la música es parte de la economía divina. Dios nos diseñó musicales y tenemos que cultivar lo que ya Dios nos va a demandar. Dice, cantad a Dios toda la tierra. Así que... Gracias, Claudia. Y fíjate que me gustaría también aportar un poquito a esto porque con Desiree creo que lo hemos visto ya desde que comenzamos a tomar esta parte de las artes como más formal el estudio. Y vimos que precisamente cuando la educación comenzó a ser más utilitaria, poco antes pues venimos como que la misma educación se basa en la educación clásica, en la educación de los griegos que le conferían a la música un lugar muy importante para la formación del carácter, ¿no? Ahí es donde tomaba la parte de la moral, era a través de la música que se enseñaba la moral. Y luego la educación se hizo utilitaria y funcionalista, de manera que se preocupa por lo que los niños hacen, pero no por lo que los niños son, ¿no? Por hacer más que por ser. Entonces, la parte de las artes en general, poesía, música, pintura, han pasado como a un segundo plano, ¿no? Como que se toman como materias extracurriculares que no se les confiere la misma carga horaria ni el mismo valor que las materias normales, las tradicionales. Pero Charlotte Mason, la verdad es que sí hizo de su plan de estudios un plan muy completo en el que todas las materias tenían el mismo valor educativo, ¿no? Las artes tenían un valor muy grande porque
precisamente forman también parte del carácter del niño, porque la música, la pintura, la poesía, todo ello transmite ideas, ¿no? Conecta al niño con ideas y eso también es educativo, ¿no? De manera que no podemos pensar que la educación musical es opcional para los que tienen habilidad. La educación musical y la educación en las artes y en cualquier otra rama tiene que tener el mismo valor, ¿no? Porque precisamente lo que forma el carácter no se puede ver, ¿no? Por ejemplo, un científico va a formar habilidades que pueden ser perceptibles, ¿no? Que se pueden tocar, se pueden materializar, pero las artes producen algo interno que no se ve, pero que forma el carácter, ¿no? Entonces creo que en este sentido hemos podido comprobar con Desiree que por qué tiene tanto valor, ¿no? El incorporar las artes a la educación. Porque una educación que no toma como prioridad el enseñar la belleza que hay y que detrás de esa belleza está Dios, estamos enseñando cosas superficiales y cosas banales que no van a darle ni a conferirle un sentido al niño, ¿no? Al niño que está en formación. Entonces, me llama mucho la atención y qué bueno que lo retomas, qué buena conclusión haces, Claudia. Y por último, y creo que no me gustaría irme sin que nos dieras una recomendación de música. ¿Qué música entonces? Sí, porque hablas de ser selectivos y creo que estamos de acuerdo, ¿no? Me acuerdo que en una conferencia que escuché relacionada a música decía que cuando nosotros vemos una película, sí viene la clasificación, ¿no? Viene, esta película es para mayores de 18, esta es para toda la familia, esta es para, ¿no? O sea, sí te clasifican por edades, pero en la música está todo abierto, ¿no? O sea, un niño ahora mismo puede escuchar reggaetón y no hay quien le frene ese, ¿no? Si no hay unos papás conscientes o un entorno que está siendo cuidado, el niño podría libremente escuchar reggaetón, ¿no? Con toda la cantidad de cosas, pues, vanas y todas las implicaciones que tiene. Pero en la música, por ejemplo, ahora que hablas de ser selectivos, ¿qué música sí nos recomiendas que nuestros niños escuchen? Bueno, yo recomiendo mucho a los papás que puedan adquirir música orquestal, sinfonías, música clásica es muy buena. La mayoría de música clásica es muy buena. Una que otra a mí no me gusta mucho por el contexto de la trama, por ejemplo, en alguna ópera quizás hay algunas que no me gustan mucho, pero la mayoría creo que es muy buena y la música tiene 3 elementos. La melodía, la armonía y el ritmo. Básicamente esos son los 3 elementos. Entonces, la combinación o el equilibrio de esos 3 elementos puede hacer que la música pueda ayudar o coartar la creatividad o la improvisación en el niño. Entonces, es bueno que consigan música orquestal, sinfonías, corales, y que pongan de música, si quieren comenzar con las clases de los niños, busquen Shinichi Suzuki, o el método de violín, tiene ya toda una selección de melodías de violín, de piano, de guitarra, que el niño tiene que aprender a identificarlas y memorizarlas de tanto que la escucha, y es muy fácil después tocarla. Entonces él sugiere, lo que quieres que el niño toque es lo que le vas a proveer como su alimento auditivo, ¿no? Lo que le vas a proveer todos los días. Y eso es todos los días, por lo menos 2 horas todos los días en casa escuchando. Hay música tan bonita, música coral y música de solos, que tenga un equilibrio rítmico, que no sea más ritmo y taca, 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 que no se aprecie las melodías de lo que está tocando o de la música que estamos escuchando. Entonces, sí es importante que ustedes puedan tener bien claro el concepto de esos 3 elementos. La melodía es bonita, por ejemplo, cuando hay una flauta, cuando hay un violín o cuando hay un cello, están tocando una melodía. Si a eso le añadimos otro instrumento melódico, ya hay 2
melodías que forman armonía. Y si a eso le metemos una marimba, una batería, entonces ahí ya son 3, pero la batería generalmente, si es toda una batería por 2 instrumentos melódicos, es muy poquito, pues, y si más si se toca como es más ritmo y ya no podemos identificar esa melodía o es tan repetitiva. A mí me encanta una sinfonía cuando oigo música clásica de Beethoven, digo, ¿cómo puedo hacer que eso te sube, te sube, te sube, te sube? ¡Ah! Y ¡plá! Los platillos y dices, ¡ay, qué bonito! Porque está expresando el alma con todas esas melodías, dándole sentido a algo. Entonces, eso es muy bueno. Yo les recomiendo, provéanle ese tipo de música a los niños, que empiecen a apreciarla. Sí, gracias. Ya tomamos nota para que igual en algún artículo en el blog de Educación Viva lo podamos compartir también, todos estos consejos. Y Claudia, también los niños necesitan escuchar, bueno, en esta filosofía, familiarizarse con el contexto cultural y en el lugar en donde viven, ¿no? Entonces hay música regional que, por ejemplo, como mamás, luego no sabemos qué autores o qué tipo de música regional puede familiarizar al niño, ¿no? Con su región. En ese sentido, ¿qué nos recomiendas? Fíjate que yo utilizo mucho, hay muchas piezas folclóricas como la raspa, tatán, 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 chara, chara, chan, chan, esa es muy bonita y yo en estimulación la uso mucho con los tambores porque llevamos el pulso, tan, chan, tararán, tararán, tatán. Las rondas, esas rondas que son tan lindas, de jugarlas con los niños y formar grupos, socializar con la mamá, con el papá. Vamos a jugar a la ronda de amo, ato, matarilero, no, naranja dulce, limón partido. Hay mucha música folclórica muy, muy bonita, pero la que es realmente folclórica, no la comercial, ¿no? Porque hay música que han tomado el folclore y la han hecho rock y es como que el valor de haberla cantado junto a capela y que los niños llevan el pulso de la canción, se pierde ese valor educativo por comercializarla y como que meter nuestra apreciación en un cajón que de verdad, que te limita muchísimo y limita al niño, porque luego el niño no sabe ni conoce la música que realmente vale la pena y no la aprecia. Entonces, hay música folclórica muy bonita, las rondas, música como la raspa, creo que tarán, tatán, creo que esa es, no sé si es mariachi, no me acuerdo, se me fue. Pero hay mucha música que se puede utilizar educativamente viendo algunos motivos rítmicos, por ejemplo, no cantado, porque la raspa es instrumental, no es cantado, pero las chiapanecas es muy bonita. O sea, hay mucha música mexicana que a mí me encanta, que es muy bonita. De hecho, estoy orgullosa de nuestra música. Cuando yo he estado en el extranjero, digo, ese es México. Porque es de bonito, o sea, ay, qué bonito se escucha. Entonces, sí, yo creo que es el equilibrio que puede haber. Incluso hubo el Mariachi Vargas cuando hizo ha hecho conciertos con la orquesta de Guadalajara. ¡Ay, qué bonito! Unas cosas que, ¡ay, qué bonito se escucha eso! Muy bonito. Musicalmente es muy buen trabajo. El Guapango de Moncayo es muy bonito. Entonces, sí, hay mucha música buena. Tristemente hay mucha música mala también, pero en realidad, si buscamos, encontramos muchísimo. Entonces, eso. Gracias, Claudia. Vamos a tomar nota. De igual manera vamos a estar en contacto contigo para que si tienes algunas, no sé, canciones
o música que nos quieras compartir para que las familias que también todavía están iniciando o comenzando este proceso de familiarizar a sus niños con la buena música, pues ya tengan como que una guía más fiable, pues sí, a partir de una experta que conoce el tema y que ha hecho mucho por los niños, ¿no? Porque vaya, hemos seguido también tu trabajo y pues damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de tenerte, de que hayas tenido esta disposición de apoyar a este proyecto, que al final es una comunidad que está preocupada por formar integralmente a sus hijos sin perder de vista que todo lo bueno que tenemos viene de Dios y que para allá los estamos apuntando, ¿no? Bien decías que esto no es una preparación para ahorita, ¿no? Es una preparación para una eternidad y por eso proveerles los medios y las herramientas con todo lo que tengamos a la mano para que podamos lograr esto, ¿no? Así es. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los que nos ven también. Esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube también y esperamos pues tener más oportunidades como estas. Gracias, Claudia. Que Dios te bendiga, Lili. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Gracias, Desiree, también por haber colaborado en esta entrevista.